Cuando nosotros tenemos una lesión y como pueden ver en el ejemplo, tenemos aquí un abultamiento en el carrillo. Entonces, yo no puedo, uno de los grandes errores es que yo de una diga, eso es un fibroma. Yo no puedo decir eso. Claro, se puede parecer a eso, tiene algunas características y fíjense bien que digo algunas características del fibroma, pero eso no es suficiente como para que yo diga de que eso sea un fibroma. Yo no puedo asegurar de que eso es un fibroma. Puedo decir, se parece a un fibroma, pero no puedo decir que es un fibroma. Si el paciente me pregunta que qué cosa es esa bolita, yo le puedo decir a las cosas a las que se parece, pero yo no le puedo asegurar qué cosa es. Para saber qué cosa es, entonces necesito hacer una biopsia. Pero también hay otra cosa. No es que todo lo que yo vea raro le voy a lanzar bisturí, porque hay excepciones para hacer la biopsia. Una excepción es, por decir, un paciente que no esté viable, no esté apto para realizar la biopsia, pacientes que están por lo menos en ASAPS4, esos pacientes no le podemos hacer la biopsia, aun cuando se trate de un fibroma. Esa es una contraindicación relativa, pues el hecho de que el paciente no esté apto, no sea candidato para hacer la biopsia. Y lo otro, el tipo de lesión. Por decir así, hay lesiones que están ubicadas en zonas que son bastante difíciles de acceder. Imagínense, ¿ustedes se acuerdan de la B lingual? ¿Se acuerdan de la B lingual? Vamos a pasar para acá. ¿Se acuerdan de la B lingual? Creo que sí, no es el fondo de la lengua. El fondo de la lengua. Alguien que me sea más específico. Una que se encuentra en el tercio posterior de la lengua y son varias papilas. En el tercio posterior de la lengua, ¿en qué cara? ¿Ventral o dorsal? En la cara dorsal. En la cara dorsal. Está formado por las papilas más grandes que nosotros tenemos, que son las caliciformes. Son papilas en grupo impar y que se organizan en forma de una V y por eso se llama bilingual. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto la bilingual de sus pacientes? ¿Ustedes ahorita? Hola. No, se me encendió, doctor. Ok. Si no han visto la bilingual de su paciente y le han revisado la lengua, significa que no han visto suficientemente atrás. Recomendación, siempre que hagan el examen clínico intraoral, busquen las papilas caliciformes y busquen la bilingual. Si no la logran ver es que no están viendo hasta atrás. Ahora, eso está bastante atrás, bastante atrás. Imagínense que detrás de la bilingual hay un bultito. Hay un abultamiento. Hacer una biopsia ahí detrás, si hacerla en el vértice de la lengua, tiene su complicación en la lengua, por la movilidad y todo el rollo. Ahora imagínense en la parte posterior de la lengua, y en el caso de la bilingual se hace más difícil. Entonces, pero para eso hay otro tipo de exámenes, ¿no? Está la citología exfoliativa. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Utilizamos un hisopo de madera y frotamos fuertemente sobre la parte posterior donde está la lesión y lo depositamos en alcohol al 80% en un tubo de ensayo. Se rotula y se envía para hacer una citología exfoliativa. La citología exfoliativa nos va a decir más o menos qué tipo de células hay ahí. No es el gold estándar, pero nos ayuda a lesiones que son de difícil acceso. Yo tengo esa lesión en la parte posterior de la lengua. ¿Creen ustedes que eso sea por un trauma crónico? Allá atrás, allá atrás. ¿Creen ustedes que eso sea por un trauma crónico? Probablemente no. ¿Perdón? No, para mí no. Probablemente no. No, lo más seguro es que no sea por un evento traumático. Trauma o sea, los fibromas traumáticos, ¿dónde lo ubica usted? Carrillo, muchas veces. Un paciente que tiene un fibroma traumático es un paciente que le falta un diente. Un paciente que tiene antagonista. O paciente, puede ser que haya perdido los dientes, pero puede ser que cuando tenía dientes, el hecho de que la ausencia de uno puede hacer que crezca bastante. Yo no sé si Octavio se acuerda
en el 2018 Valeria vio, Glendita, vio un caso de un fibroma bastante grande. Creo que lo extirparon, Sí, no sé si... sí, me acuerdo, doctor. Entonces, ese era un caso de un fibroma bastante grande. Pero el problema de la patología oral es que yo veo la lesión y yo tengo que tener datos que me aseguren que puede ser una cosa. Y yo tengo que cerciorarme con un estudio que me permita determinar eso. El gran problema que existe es suponer. Yo supongo que es un fibroma. Yo creo que es un fibroma. Y no estar seguro. Si ustedes encuentran algo en la lengua, puede parecer como un gatito, puede parecer como un ratoncito, o sea, me refiero a algo que no se vea raro, no se vea malo, no se vea peligroso, pero todo lo que aparece en la lengua hay que ponerle mucha atención porque la lengua está en el centro del triángulo de la muerte. Por esa razón, todo lo que crezca ahí raro, hay que verlo pronto. La mayor cantidad de lesiones de cáncer oral, fíjense cómo cambió. Hay un libro muy bueno, que el libro este libro tiene, por decir así, ya tiene muchos años, es del año 99-2000, de José Vascones, es un escritor español, doctor español. Este doctor hizo este libro que se titula, ya este título está obsoleto ya es un concepto que no se usa, que es el precáncer y cáncer oral. Hoy en día ya no utilizamos esa terminología ya a nivel de la FDA, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y los diferentes organismos y sociedades de medicina oral, ya sea la de medicina oral y patología bucal de México, ya sea la Sociedad de Medicina Oral de España, ya sea la Sociedad de Medicina Oral de Venezuela, Colombia y la Sociedad de Medicina Oral Internacional, utilizan los conceptos de lesiones potencialmente peligrosas y no dicen de premaligna. Entonces, en este libro se hace un reflejo, se hace un recuento de dónde es el sitio más frecuente donde aparecen las lesiones de cáncer oral, por ejemplo, o las que tienden a desarrollar eso. Y el primer lugar era el labio. Hoy en día ya no es el labio. Ahora la mayor cantidad de lesiones de cáncer oral se presentan a nivel del borde lateral de la lengua. El doctor Hernández, una plática que tuvimos, no sé, tal vez el año pasado, me comentaba de la importancia del examen clínico intraoral porque en una de la atención a sus pacientes había una lesión ulcerativa que no dolía en el borde lateral de la lengua, lo derivaron a la parte de la unidad de patología y era un cáncer oral. Era un paciente joven. Era un paciente que, o sea, él no sentía nada malo, no sospechaba ni siquiera que tuviera un problema de eso, pero como es norma de que si hay una lesión oral, lo primero es que si te vas a hacer implante y toda la vaina, lo primero es ver si tu condición oral lo permite realizar los tratamientos y después venir y caes a la parte protésica, pues en el caso del doctor Hernández. Esta es una historia que ustedes lo pueden verificar directamente con el doctor también. El asunto está de que no puedo suponer, tengo que tener seguridad. Y para tener seguridad necesito aparte exámenes complementarios. Pero para tomar la decisión de hacer una biopsia, yo primero tengo que estar seguro de que es una herramienta necesaria para ello. Van a haber casos donde no necesite hacer una biopsia. Por ejemplo, anótenlo por favor por ahí. Si yo encuentro una anomalía de tejido blando o una anomalía de tejido duro, yo no voy a necesitar hacer una biopsia. Porque si yo tengo un paciente con una glositis romboidal media, con todas las características de la glositis romboidal media, yo voy a someter a un paciente a una biopsia que no necesitaba. ¿Por qué? Por mi falta de experiencia clínica, por mi falta de conocimiento acerca de las lesiones. No todas las lesiones son malas, pero no todas las lesiones son buenas también. Por eso es que uno tiene que saber qué cosa es una anomalía y qué cosa es una patología. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre una anomalía y una patología? Bueno, personalmente, ¿verdad? Creo que una anomalía se refiere a algo que puede tener el paciente que no necesariamente le va a hacer daño o que no necesariamente o sea, tiene
un potencial de causarle algún daño o alguna alteración significativa al paciente, como por ejemplo una anomalía sería por ejemplo el TORU, ¿verdad? Y una patología es algo que el paciente, bueno, la anomalía puede que el paciente siempre la haya tenido, asumo. Y la patología puede ser algo que aparezca de la nada y algo que sí tiene cierto potencial de hacerle daño al paciente. Claro, muy bien, Moreira. Yo no sé por qué no ganan los Kahoot. Eso, yo no me explico. Yo no sé, si alguien sabe, explíqueme por qué Moreira no gana los Kahoot. Precisamente las anomalías son alteraciones con las que se nacen. Es una variación del estándar. O sea, de lo que normalmente debería suceder es una desviación. Esa desviación puede alterar el funcionamiento, pero no se va a convertir en algo peor en el futuro. ¡Hala! Es que yo me tengo que tratar esta lengua fisurada porque si no se me va a convertir en cáncer. No, eso no va a pasar. Es que yo necesito quitarme ese toru porque el doctor me dijo que si no me quitaba ese toru me podía desbaratar el paladar. Falso. No, eso no va a pasar. El toru no le va a seguir creciendo. Pero hay patologías que a veces se confunden con anomalías. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es poder saber distinguir, diferenciar entre lo que es una cosa y otra. Ahora, yo puedo tener, como les digo, cosas que parezcan malas, pero son buenas como una anomalía que no va a convertirse en algo peor en el futuro. Y aquí viene la palabra clave que diferencia la anomalía de la patología y es evolución. Las anomalías no evolucionan, las patologías sí. Un ejemplo perfecto de lo que les estoy diciendo es precisamente lo que serían las infecciones. Una infección puede pasar por diferentes etapas, haciéndose cada vez más complicada de manejar. Entonces, por ejemplo, mi paciente le aparece un área rojiza, un área rojiza en lo que sería la lengua. Y el paciente me dice de que hace poco tiempo le apareció. Entonces, un afta, dice uno, que es una lesión benigna, pero uno lo ve clínicamente y no tiene el aspecto de una afta. Entonces ya uno comienza a generar algunos tipos de hipótesis sobre qué pudiese hacer y comienza a hacerle pruebas clínicas para demostrar si es una cosa u otra. Si con mis pruebas clínicas no llego a ningún lado, entonces yo recurro a este elemento que es el gold estándar, que sería la biopsia o la citología exfoliativa. También tengo pruebas previas como es el azul de toloidina para ver si se trata de una lesión con una proliferación displásica o no. Entonces, hay todo un proceso que debo de seguir. Es el proceso diagnóstico. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer el proceso diagnóstico es precisamente caracterizar las lesiones. Bien,